desde que estamos en la tierra, mientras estamos aquí. Dice, ahora pues, para ninguna condenación hay para el que está en Cristo. La condenación también es maldición, muerte eterna. Ahora, ¿a quién le gusta, verdad, la maldición? Todos buscamos la bendición. La segunda parte de este verso nos arroja más luz, ¿verdad? Y nos dice, el que está en Cristo tiene esta virtud, ¿verdad? Dice que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En nuestra vida cristiana, hermanos, enfrentamos muchas cosas, tantas situaciones que nosotros nos preguntamos, cuántas cosas decimos, bueno, esto es malo, esto es bueno. Cuánta gente escuchamos, ¿verdad? Que la gente condena unos a otros por diferentes razones religiosas o por lo que sea. Pero lo importante, no nos olvidemos hoy que la Biblia dice que el que está en Cristo, ya no hay ninguna condenación sobre él. ¿Verdad? Voy a leer un poquito más adelante, en el verso 2 en adelante dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de la ley de Cristo. Ahora el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, hablando de la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, la ley es la ley de Dios, pero en el Antiguo Testamento nadie pudo obedecer la ley. De tal manera que Dios envía a su Hijo unigénito y nace, ¿verdad?, como un niño y crece en un cuerpo humano siendo Dios. Y es sacrificado en un cuerpo humano, muere por nosotros. Entonces Él crucifica el pecado, Él termina el pecado. O sea, aunque Él estuvo en un cuerpo humano, no dejó de ser Dios. Y cuando Él padece como cordero, como el único que podía pagar el precio, conquista lo que Adán perdió. ¿Recuerdan? Al principio Él estaba en el Edén, pero Adán y Eva sucumbieron ante el pecado y ellos fueron echados, de tal manera que heredaron la maldición o la condenación. Pero ahora aquí en el capítulo 8 verso 1 nos dice que ahora ninguna condenación hay. O sea, aquella condenación, aquella maldición que venía desde el principio, dice que ya no existe para el que está en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es estar en Cristo? ¿Cómo yo puedo estar en Cristo? Estoy en la iglesia, nací en un hogar cristiano, tengo una Biblia, canto cantos cristianos, leo mi Biblia, a veces hablo con Dios, pero mi pregunta es, ¿estaré yo en Cristo? ¿Cómo saber si estoy en Cristo o nada más estoy en una religión? ¿Cómo saber la diferencia si estoy en Cristo o solamente estoy en medio de un grupo de personas y al final me voy a perder en el infierno? Es importante, hermanos, entender en esta mañana lo importante que es vivir en el Espíritu. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo vivir en el Espíritu? Porque hay espiritistas y esos, ¿verdad? Por eso al principio se nos dice, el vivir, el estar, el movernos en Cristo, el estar en Cristo, ya no hay condenación. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nadie hizo, sino es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por la cual Él derrama su sangre para que nosotros ya no tengamos condenación, porque de tal manera amó Dios a nosotros que dio a su Hijo unigénito, a Él mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea condenado, sino que esté en Cristo, tenga vida eterna. El estar en Cristo es tener vida eterna. Ahora, hermanos, estamos batallando
Yo pienso que todos batallamos el diario vivir contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás y contra nuestra propia carne, ¿sí o no? Esa es la batalla de todos los tiempos, esa es la batalla de todas las generaciones. Desde el principio nosotros vemos todos estos ejemplos de hombres de Dios que batallaron con las mismas cosas que batallamos nosotros. La Biblia dice, ¿verdad? En Santiago, hablando acerca de Elías, dice que era un hombre igual que nosotros, que también era tentado de la misma manera. Pero Dios, ¿verdad?, nos dio a Cristo para que en su nombre y de la manera que Él nos guía por su Espíritu podamos andar y vivir en el Espíritu. Recordamos, ¿verdad?, en San Juan 3, ¿verdad?, que habla acerca de un hombre llamado Nicodemo. Un hombre llamado Nicodemo era maestro de Israel, un hombre sabio en las Escrituras, un hombre dirigente, un hombre que la gente le decía rabí, le decía maestro. Él se alcanzó a percatar que Jesús no era como sus contemporáneos. Él se alcanzó a dar cuenta que Jesús venía de lo alto. Entonces él viene de noche porque lo más seguro que le daba pena, ¿verdad? ¿A cuántos les da pena preguntar? Mucha gente por pena, hermano, no conoce la verdad. Mucha gente, ¿por qué dirán? No pregunta, no conoce la verdad. Sigue en su ignorancia, sigue vagando en tinieblas por no preguntar. Pero Nicodemo se animó y tomó una decisión, porque en ese tiempo la gente hablaba mal de Jesús. Entre sus contemporáneos hablaban mal de Jesús. Decían que por Belcebú echaba fuera demonios, le levantaban falsos, lo estaban cuidando para ver qué hacía mal, para acusarlo, para encontrarlo en una maldad. Entonces todo eso se movía en el contexto de la vida de Nicodemo. Pero Nicodemo tenía una gran necesidad de conocer la verdad. Él vivía en la religión, él vivía, hermano, en medio de las Escrituras. Él leía la ley de Moisés, él explicaba la ley de Moisés, él leía a los profetas, él conocía las Escrituras, era maestro del pueblo. El gran Nicodemo, el gran hombre de Dios, el hombre ilustre, que caminaba con sus flecos y con su largo traje, y un hombre reverente. Lo más seguro que él pensaba que estaba en la verdad. ¿Cuántas veces pensamos que estamos en la verdad, pero realmente no preguntamos, no nos aseguramos? Hermano, el que está en Cristo, ya no hay condenación. Se rompió el acta, se rompió el decreto de la maldición. No solamente en la vida eterna, sino desde que uno recibe a Cristo, se rompe la cadena de maldición. Nosotros somos, hermanos, regenerados por la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo, bueno, Nicodemo primero viene, hermano, y le tira un discurso y le dice, maestro, y le empieza a hablar, ¿verdad? Que sabemos que tú vienes de Dios. Pero Jesús, hermano, le va al grano. Jesús no pierde el tiempo. Jesús lo confronta con la necesidad que ese hombre tenía. Jesús sabía que él era un hombre que amaba las Escrituras, que amaba a Dios, pero no había tenido una experiencia con el Dios que él mismo hablaba y enseñaba. Nunca había tenido una experiencia con el mismo Dios que él enseñaba y oía, y tenía muchos discípulos. Ese hombre, lo más seguro que amaba a la gente, amaba las Escrituras, amaba la ley de Moisés, respetaba muchos preceptos de la ley. Más sin embargo, cuando se acerca al maestro con ese gran discurso, tratándolo de elogiar, el Señor Jesús se le deja ir a su corazón y le dice, mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Sí. Cuando él le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Oye, ¿y mis títulos? ¿Mis cátedras? ¿Mis reconocimientos? Desde los 12 años conozco el Pentateuco como Jesús. Los niños israelitas, hermano, cuando tenían 12 años, cuando ellos los presentaban en el templo, se sabían de memoria 5 libros de la ley. Ese era el examen para decirles, ya eres un hombre, ya estás listo, ya puedes hacerle frente a la vida, porque tienes el conocimiento de Jehová el Señor, tienes una palabra en tu corazón.
No solamente están pintadas en tu frente y en la mano derecha y en los postes de tu casa, sino que ahora esa ley está en tu corazón. Nicodemo, lo más seguro que él pasó por esa experiencia. Se cree que Jesús pasó por esa experiencia. Pero en este momento se le dice: oye, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Quieres decir que me voy a volver a meter, ahora que soy viejo, volverme a meter al vientre de mi madre y volverle a decir: mamá, páreme otra vez, tenme otra vez, háganme una fiestecita que Nicodemo van a hacer otra vez? Cómprame biberones, mamá, cómprame, dígale a los hermanos que Nicodemo van a hacer otra vez. Voy a volver a nacer otra vez porque me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez. Me van a comprar una cuna, una nueva oportunidad. Porque eso le dijo: ¿cómo entraré al vientre de mi madre otra vez? ¿Sí? Solo tenía números, letras, leyes, pero su corazón nunca había habitado en el Espíritu de Dios. Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Lo nacido de la carne es carne. Cuando naciste de tu papá y tu mamá, pues nomás la nariz de tu papá, la boca de tu mamá es lo que tienes, ¿sí? Y el carácter de tu mamá también. Eso es lo que heredaste de tu mamá, lo que heredaste de tu papá, lo que heredaste de tu abuelo, lo que heredaste de tu bisabuelo. Pero tienes que nacer del Espíritu. Aquí se va poniendo diferente. ¿Cuántos tenemos que nacer de nuevo? Es aquí, hermano, donde ya no hay una religión que nos mande, una religión que nos dirija, un hombre que nos cuide. Ya no nos vamos a andar cuidando que si andamos bien o si andamos mal, o que cómo andamos delante de los hombres. El andar en el Espíritu, hermano, es una vida nueva. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, diga todas, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos introducir muchas preguntas. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué se me hace tan difícil amar a Dios? O sea, yo sí lo amo, me gusta la Biblia, me gusta ir al templo. Gracias a Dios que nací en un hogar cristiano como el que vivo, pero realmente no hay la plenitud. Realmente no hay la experiencia continua. No hay ese deleite, porque recuérdense que el que se deleita en el Señor, Él le contesta las peticiones de su corazón. Entonces Nicodemo era un buen hombre, pero le faltaba el sabor, le faltaba la salsa, le faltaba el chilito y el limón. No, bueno, eso no dice, pero es un ejemplo. Le faltaba, hermano, el sabor. ¿Sí? ¿Y cuál es el sabor? El sabor es Cristo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Sí? Por eso cuando te digan: eres un salado, claro que sí. Claro que sí, porque le doy sabor al matrimonio, porque Cristo vive en mí. Amén. Ahora el que está en Cristo, ya no hay condenación. Ahora, Nicodemo, ¿cómo nacer del Espíritu? ¿Cómo nazco del Espíritu? O sea, para no estar en condenación, para estar en Cristo, necesito estar seguro 100% de que yo nací en el Espíritu. ¿Cómo se nace? Hay muchas citas de la Biblia que podemos hablar, ¿verdad? El arrepentimiento, el recibir a Cristo como Señor y Salvador, el renunciar a nuestros pecados, el reconocerlo como Dios, como Señor, y sentirnos, ¿verdad?, compungidos por la vida que hemos vivido, y estar dispuestos a arrepentirnos de todo corazón y recibirlo en nuestro corazón. Ese es el comienzo. Pero la regeneración por el Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús le habló en San Juan 3 a Nicodemo, es: dice, lo nacido de la carne es carne.
Si se fija, muchos dicen, no, yo tengo este carácter porque mi abuelo tenía este carácter. Yo tengo este carácter por mis antecesores. O yo salí a mi papá, salí a mi mamá, salí a mi bisabuelo, así salí. Pero por eso se llama la regeneración. Nosotros tenemos genes de papá, genes de mamá, genes del abuelo, de la abuela, del bisabuelo y del tatarabuelo y de todos los vuelos. Viene un gene de allí. ¿Sí? No, pues que mi bisabuelo era orejón, por eso mira cómo no me dejó la herencia, pero me dejó las orejotas. O mira que era bien dientón mi bisabuela, mira cómo estaba. Y, yo recuerdo, hermano, que mi bisabuelo murió de asma bronquial. Murió de asma. Cuando yo fui joven, a mí me dio el asma cuando mis pulmones todavía no se desarrollaban al máximo. Yo no podía caminar mucho. En mi plena edad me vino eso a mi vida. Y todo el mundo me decía, tu abuelo se murió de asma bronquial. Sí. Y me iba para la otra casa y me decían, tu abuelo se murió de asma. Sí. No corras así, no vayas para allá, mira, porque tu abuelo un día nomás se quedó y se le fue el aire y se murió. Como dijo Job, ¿verdad? Qué amiguitos, qué compañías, consejeros molestos. Y esa es la herencia. Adán nos dejó la muerte. Es importante entender esto. ¿Cómo se obtiene una vida victoriosa? En Cristo. Una vida próspera en Cristo. Una vida en victoria en Cristo. Si estoy en problemas y si me ha acusado la enfermedad, pero estoy en Cristo. No estoy en crisis, estoy en Cristo, en el Hijo de Dios, en el que vino del cielo, en el que murió por mí, en el que murió y resucitó, y en este momento está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y que en uno de estos días viene por mí, me lleva y me transformará. Alabado sea el nombre del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando se toque la final trompeta, dice que me levantará. Gloria al nombre del Señor. Si he muerto, mi tumba se abrirá y me levantará y me llevará. Y si todavía estoy vivo, dice la palabra del Señor, oh aleluya, que lo encontraré en el aire. Por eso quiero estar en Cristo. Por eso quiero estar en Cristo. A mí la religión, hermano, me da flojera. Lo siento. La religión me da flojera, pero Cristo me da vida. ¿Sí? Entonces, imagínense Nicodemo. Ya entendió que no se tenía que meter otra vez al vientre de su madre. Nicodemo, tienes que ser regenerado. La regeneración viene por la palabra. El oír con fe y creyendo y poniendo por obra la palabra del Señor, y Dios nos empieza a cambiar los genes malos por genes que nos cambia por su palabra. Nos empezamos a parecer a Cristo. Nuestra palabra, nuestro vocabulario empieza a ser ¿qué? Cambiado. Nuestros pensamientos empiezan a ser transformados. Nuestras actitudes, nuestros actos, nuestra manera de ser empiezan a ser cambiados. ¿Por qué? Porque ya no andamos, ya no militamos según la carne. Entonces Nicodemo se dio cuenta, hermano, que era necesario tener un encuentro con el que da el Espíritu. Porque aquí se nos dice otra vez en el verso 1 del 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, la condenación de mi abuelo se fue cuando vine a Cristo. Mis pulmones volvieron a su normalidad. ¿Cómo le hicieron? Cristo sabe cómo le hizo. Amén. Todas esas cosas, hermano, se van. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Este mismo capítulo 8 habla acerca y dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y al final dice que nadie nos separará, porque en Él somos más que vencedores. Pero para ser más que vencedores necesitamos ¿qué? Militar, vivir, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Dice en el verso 5 del capítulo 8, dice: porque los que son de la carne, ¿cuáles son de la carne? ¿De la carnicería? Pollo, pescado, ¿qué carne es usted? Está hablando de esta humana
naturaleza. Esto se le llama carne, este estuche. El enemigo mayor que nosotros tenemos no es el diablo, hermanos. No es el mundo. El peor enemigo que nosotros tenemos es esta carnita mala. Esta carnita que no se quiere levantar temprano. Esta carnita que le gusta ver lo que no debe ver, le gusta oír lo que no debe oír, le gusta tocar lo que no debe tocar. Estos piecitos le gustan ir donde no deben andar. Y esta boquita le gusta decir lo que no se debe decir. Por eso Jesús muere en un cuerpo humano. Ahora, Él nos salva y nos deja en un cuerpo humano. ¿Qué pasó allí? Ahora, Él es Dios. Él no pecó, pero hace un cambio en nosotros y nos deja en un cuerpo humano y nos deja en medio, adentro de este enemigo. ¿Quién es su mayor enemigo? Mi esposo, mi esposa. Esta carne perversa. La carne floja, hermano, perezosa. ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Por qué no estamos al nivel que Dios quisiera? ¿Le echaremos la culpa a la carne? El Espíritu de Dios siempre nos está, ¿qué? Motivando. Pero la carne también lo está haciendo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? ¿En qué se debe dedicar un creyente? ¿Por qué? ¿Por qué una persona no puede pensar en Dios? Porque no ha nacido de nuevo. Tiene que convertirse. Hermano, pero tengo 20 años en la iglesia, 10 años, un año en la iglesia. No, Nicodemo tenía toda su vida. Lo más seguro que a lo mejor tenía por allí en algún papiro o en algún cuero de jirafa tenía escrito Nicodemo, el gran rabino. Pero cuando se topó con el maestro que lo sabe todo, le dijo: oye, necesito hacerte otra vez, pero estás re viejo, métete al vientre de tu madre otra vez. No le dijo eso. Nicodemo así entendió cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Jesús no le dijo métete al vientre de tu madre, le dijo tienes que nacer de nuevo. O sea, ya estás aquí como persona, ya estás grande, pero puedes nacer para Dios. Puedes nacer en el Espíritu de Dios. Si todos estos días te has movido en la carne, y qué difícil es servir a Dios en la carne. Ay, qué flojera, qué duro, otra reunión, tan largo el culto, otra vez leer, predicarle a la gente el mismo sermón, que el cielo, que Jesús viene, que hay un infierno. Lo mismo, es lo mismo. Claro, porque en la carne uno no puede pensar las cosas del Espíritu. Y a veces perdemos mucho el tiempo en esto, hermanos, juzgando a los que andan en la carne, ¿sí o no? Y nos volvemos carnívoros y carnales porque nos volvemos a juzgar al que todavía Dios no lo ha cambiado. Y nos volvemos jueces de aquel que todavía milita en la carne. Le dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Su cabeza está llena de las cosas de esta tierra. No conciben las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque están en su carne. Tienen que tener una transformación por Dios. Tienen que tener un encontronazo como el que tuvo Saulo de Tarso. Mira otra mujer, la samaritana. La mujer samaritana está en el pozo de Jacob sacando agua, y ella ya iba en la tarde para que nadie la viera. Porque cuando uno anda mal, hermano, se esconde de la gente. ¿Sí? ¿Cuántos maridos había tenido la samaritana? Capítulo 4 de Juan. El Señor se le acerca y le dice: oye, mujer, dame agua, no, dame de beber. Y ella le dice: oye, si los samaritanos y los judíos no se llevan, ¿qué pláticas son esas? ¿Verdad? Él le pide agua.
Le dice, mujer, dame agua, porque tenía sed. Estaba predicando la palabra y le dice, mujer, dame agua. La mira con un cántaro y le dice, sácame agua, quiero tomar agua. Y ella le dice, oye, tú no sabes que los samaritanos, yo soy samaritana, tú eres judío, no se llevan entre sí. Jesús también le da, hermano, al corazón, como te quiere dar en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él. Hermano, y estremeció aquel corazón que nunca había sentido una palabra poderosa. Estremeció aquel corazón de aquella mujer samaritana que nunca se le había hablado con tanta delicadeza. Aquella mujer que todos le decían es pecadora, es mala, es perversa, tiene varios maridos y va a sacar agua cuando nadie la mira. Pero ese día se topó con el Cristo viviente, con el que no echa, dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. Ese día el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y nunca más tendrías sed. Oye, le dice la samaritana, oye, como que empieza a pensar, ahí empieza como a meterse la carne y luego el espíritu ya empieza a trabajar en ella y dice, oye, dame de esa agua para que nunca tengas sed. Y luego empiezan a hablar de la adoración y le dice, oye, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros creemos que se debe adorar en este monte. Pero Jesús le dice, mira, ha llegado la hora donde no se va a adorar ni en Jerusalén, ni se va a adorar en este monte. Se tiene que adorar en espíritu. Se tiene que adorar en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando músicos que hagan chillar la guitarra y que ese gato se oiga que gruñe, ¿verdad que no? Dios no está buscando de esos que Dios usa y bendice a los hermanos y son instrumentos útiles y de gran bendición en la obra de Dios. Dios no está buscando músicos, ni cantantes, ni pastores, ni predicadores. Dios, hermanos, se interesa por hombres y mujeres que le pueden adorar en espíritu y en verdad, no solamente de labios, no solamente de labios. Hermano, este pueblo de labios me honra, pero su corazón anda, hermano, por allá como en China. Lejos está de mí. Sí, ven qué importante es andar en el espíritu. Mire, cuando el diablo le mira las credenciales al hermano y le dice, bueno, este tiene instituto bíblico, que es bueno, el estudio es bueno, este ha hecho muchas obras, cuánto ha trabajado, este es un misionero tremendo, es un pastor que toda su vida se ha dado, este hombre le ha dado. Cuando el diablo mira eso, dice, bueno, ha trabajado, ya se ve cansado el hombre, ha trabajado. Pero cuando mira a uno, aunque lo mire despeinadón, medio así, pero ve que ha servido en espíritu, hermano, él mismo agarra sus maletas y se va delante de él. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros será. No necesitan andarle diciendo, vete en el nombre de Jesús, porque como ya trae a Jesús y ya anda en el espíritu, él mismo no se le acerca. La importancia de vivir en el espíritu, de adorar en el espíritu. El adorar no es solamente cantar cantos. El adorar es hablar como Él quiere que hablemos, porque ahora tenemos una nueva naturaleza que es del cielo. Es que nos portemos con la gente como nos debemos de portar, como Él se hubiera portado con la gente, porque somos una nueva criatura. Ahora, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no ando en mis deseos, ya no ando en lo que yo quiero, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos es malo y perverso si lo dejamos ir. Desde que amanece, el diablo luego abre una ventana y dice, mira todo lo que te tengo para el día. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cascarón tan perverso? Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo vivo que quiere que pueda vivir su vida en este cuerpo dominado por el Espíritu de Dios, que toca mi espíritu que Dios me dio para poder vivir en esta tierra los días que me resten o me deje
crucificando la carne todos los días, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. En esta mañana traigo un tema muy largo de todo el capítulo, pero ya los voy a soltar en esta mañana, porque yo creo que esta palabra es suficiente para comenzar. ¿Sí? Imagínense cómo se quedó Nicodemo después de ese agarrón que le dio el Señor. Oye, yo pensé que lo sabía todo, hombre. Yo pensé que ya había, que no había otro como yo. Bueno, Gamaliel más o menos ahí se me emparejaba, pero este Cristo Nazareno me dijo hasta lo que no. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Dándole muerte al hombre viejo. ¿Sí? Hacer un hoyo y que se muera el hombre viejo y taparlo bien, y cuando él se quiera desenterrar, con oración, ruego, ayuno, clamor, echarle paladas de tierra, que no se levante, y seguir viviendo en Cristo. Por eso, hermanos, ¿cuántas veces, verdad, nosotros queremos cambiar a los hermanos? Ese no es de Dios porque no hace esto, ese no es de Dios porque no hace lo otro, aquel no es de Dios porque... ¿Sabe cuál es una de mis oraciones? Le digo: Señor, yo te pido que si algo está mal en los músicos, yo te ruego que ellos puedan andar en el Espíritu, porque si andan en el Espíritu, hermano, yo no me voy a preocupar por lo demás. Mi oración es que estos hombres anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Mi oración es que yo y mi esposa andemos en el Espíritu, hermano, para hacer lo correcto y no le demos lugar a las obras de la carne. Mi oración es que los siervos que sirven en la iglesia, hermano, anden en el Espíritu, para que no exista condenación sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus casas, y que lo que lleven a cabo lo hagan por temor a Dios y no porque el pastor los manda. ¿A poco no es mejor así? ¿O le gusta que le ande diciendo: hermano, no haga esto, hermano, no haga otro, hermano, ya no haga esto, ya no haga el otro? ¿Quién mejor que el Espíritu de Dios? ¿Quién mejor que andar en el Espíritu para sentir paz? Que cuando leemos una palabra, cuando se nos exhorta, es verdad, es amén, esa palabra es para mí, alabado sea el Señor, porque el Espíritu recibe la palabra de Cristo. Dice el verso 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, hermanos, muerte eterna. El ocuparse, ¿verdad? En las cosas de esta tierra que deshonran a Dios y van en contra de su palabra, es muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué no se le va la depresión? Porque no se ocupan las cosas del Espíritu. Porque no se aguanta cuando tiene enfermedad. En la carne, hermano, uno reniega y avienta. Claro, uno en el Espíritu también a veces quiere aventar los zapatos, pero es allí donde viene el contentamiento. ¿Sí? Es allí donde viene la paz del Señor. Es ahí donde viene una palabra, es ahí donde el Espíritu Santo busca de lo que leímos la semana pasada, del estudio de la otra semana, de aquella desvelada o vigilia en la mañana que estuvimos hablando con Dios a través de su palabra, y de allí toma esa joya preciosa y le dice: mira, ¿te acuerdas que aquel día a las 3 de la mañana leíste una escritura? Téngala, mi siervo, levántese en el nombre de Jesús, porque usted no anda en la carne, anda en el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hermanos, los que andan en el Espíritu, aunque están luchando en esta mañana, ellos se quieren levantar. Aunque no han hecho todo a la perfección, pero yo sé que se están esforzando. ¿Por qué? Porque andan en el Espíritu, se sienten mal. Cuando pecan se sienten mal. Cuando hacen algo indebido se sienten mal, y inmediatamente están buscando la restauración y el volver al Señor. ¿Por qué? Porque andan en el Espíritu. Eso no quiere decir que no les va a pasar nada, no van a sentir nada, o no hasta van a levantar un día la voz por allí, o cualquier otra cosa. Pero es allí donde viene el control de vivir en el Espíritu de Dios. En esta mañana vamos a ponernos de pie. Yo quisiera
en esta mañana que hagamos una oración allí donde está. Hermanos, se lo